¿Qué pasaría si el motor que mueve al mundo se quedará de repente sin combustible? Durante décadas, China ha devorado petróleo para construir un imperio, pero las reglas del juego acaban de saltar por los aires. Venezuela ha caído, Irán está en llamas, y Rusia ya no necesita hacer favores. ¿Te has preguntado cuánto tiempo puede aguantar una superpotencia cuando sus fuentes de energía barata se evaporan? ¿Cómo va a afectar a tu bolsillo que la fábrica del mundo empiece a pagar el doble por su energía? ¿Estamos ante el colapso del gigante asiático o ante el nacimiento de una nueva hegemonía que ya no necesita el petróleo? Bienvenidos a la crisis energética más peligrosa de nuestra era. Hoy analizamos por qué el fin del petróleo barato para China podría cambiar tu vida para siempre. Comencemos. El fin del petróleo barato en China. Imaginen por un segundo un motor que nunca se apaga. Durante los últimos 40 años, China ha sido ese motor. Hemos visto cómo ciudades enteras brotaban del barro en cuestión de meses y cómo millones de personas pasaban de la bicicleta al sedán de lujo. Pero todo ese milagro chino no ocurrió por arte de magia. Ocurrió porque había energía barata fluyendo por sus venas. China se convirtió en la fábrica del mundo, pero también en su mayor refinería. No solo compraban petróleo para mover sus camiones, sino que construyeron una infraestructura colosal para procesar ese crudo y revenderlo al resto de Asia. Se volvieron los maestros del refinado, dominando el mercado del diésel y la gasolina a escala global. Pero aquí está el talón de Aquiles. China tiene una sed insaciable. Estamos hablando de un consumo que ronda los 15 millones de barriles de petróleo cada día. Para que se hagan una idea, eso es una cantidad de crudo que marea solo de pensarlo. Y aunque China es un territorio enorme, sus entrañas no son tan generosas como las de Siberia o el Golfo Pérsico. Sus reservas propias son limitadas. Si mañana el mundo les cerrara el grifo, sus reservas apenas podrían mantener el país en marcha durante unos pocos años. Esa dependencia del exterior es, posiblemente, el mayor miedo de Pekín. Durante mucho tiempo, China jugó sus cartas con una astucia envidiable. Mientras el resto del mundo seguía las reglas de los mercados internacionales, ellos miraron hacia donde otros no querían mirar. Aprovecharon las sanciones internacionales para comprar petróleo bajo cuerda y con descuentos masivos de países paria para Occidente, Irán, Venezuela y, más recientemente, la Rusia sancionada tras el conflicto en Ucrania. Era el negocio perfecto. Compraban barato lo que otros no podían vender, alimentando su industria con un combustible que les costaba una fracción del precio de mercado. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado. La presión constante, intensificada notablemente durante la era de Donald Trump y mantenida por la inercia geopolítica de Washington, ha empezado a pasar factura. Las sanciones ya no son solo papeles, son persecuciones a barcos fantasma, bloqueos financieros y una vigilancia satelital que ha vuelto extremadamente arriesgado y costoso mover ese petróleo barato. El cerco se está cerrando, los descuentos se están evaporando y los intermediarios ahora cobran más caro por el riesgo. El fin de los vendedores baratos. Con la reciente e inesperada caída de Nicolás Maduro en Venezuela, Pekín no solo ha perdido a un aliado ideológico, sino que ha visto cómo se cerraba una de sus gasolineras clandestinas más importantes. Durante años, ese crudo pesado venezolano llegaba a las costas chinas bajo acuerdos opacos de petróleo por deuda, permitiendo que el gigante asiático se cobrara préstamos antiguos con barriles que no pasaban por los radares de los mercados internacionales. Hoy, con un nuevo tablero político en Caracas bajo la sombra de Washington, esos suministros privilegiados y con descuento se han evaporado. Por si la pérdida del crudo venezolano no fuera suficiente, el tablero de Oriente Medio ha terminado por estallar, dejando a Pekín en una situación límite. Durante años, Irán fue el salvavidas silencioso de China, un socio que, asfixiado por Occidente, le entregaba casi el 80% de su producción, con descuentos masivos que nadie más podía igualar. Pero con la escalada de la guerra directa entre Irán, Israel y Estados Unidos, ese flujo de petróleo prohibido
se ha convertido en un espejismo. Ya no se trata solo de sanciones o de barcos fantasma esquivando radares. El conflicto ha puesto fuego real sobre el estrecho de Hormuz, el cuello de botella por donde pasa una parte vital del crudo que alimenta las fábricas chinas. Con los ataques a infraestructuras petroleras en el Golfo y el bloqueo de rutas marítimas, China se ha quedado de la noche a la mañana sin su proveedor más barato y fiel. No es solo que el petróleo ahora sea más caro, es que el riesgo de que los barcos ni siquiera lleguen a puerto ha disparado los fletes y los seguros a niveles prohibitivos. Para Pekín, la caída de Irán bajo el fuego de la guerra no es solo una tragedia humanitaria o política, es el cierre definitivo de la última ventanilla donde podían conseguir energía a precio de saldo. Ahora, el gigante debe mirar al mercado abierto, donde los precios ya superan los $100 por barril, enfrentándose a una factura energética que amenaza con devorar sus ya ajustados márgenes de crecimiento. La paradoja rusa. De socio a superpotencia independiente. El último clavo en el ataúd del petróleo barato para China ha sido, irónicamente, su socio más cercano, Rusia. Durante los años más duros de las sanciones por Ucrania, Moscú no tuvo más remedio que vender su crudo a Pekín con descuentos desesperados, convirtiendo a China en su cliente cautivo. Pero el tablero ha dado un vuelco radical en este 2026. Con el estrecho de Hormuz paralizado por la guerra en Irán y el suministro global pendiendo de un hilo, el petróleo ruso ha pasado de ser un producto apestado a ser el más codiciado del planeta. De hecho, la reciente decisión de la administración Trump de suavizar temporalmente las sanciones al crudo ruso para evitar un colapso de precios en Occidente ha sido la peor noticia para Pekín. Al abrirse de nuevo el mercado global para Putin, Rusia ya no necesita mendigar compradores chinos ofreciendo rebajas. Ahora Moscú puede exigir precios de mercado, o incluso superiores, sabiendo que China no tiene a dónde más ir. El abrazo del oso se ha vuelto frío. Rusia ha recuperado su poder de negociación, y China se encuentra pagando el precio completo a quien solía ser su proveedor más sumiso. Esto no es solo un problema de números en un Excel, es una sola amenaza directa a la línea de flotación de su economía. Si el petróleo sube, todo en China sube, desde el transporte de alimentos hasta el costo de fabricación de ese teléfono que tienes en la mano. Para intentar frenar el golpe, China está haciendo de todo. Están perforando a profundidades récord en su propio suelo y llenando reservas estratégicas subterráneas que parecen ciudades enteras, solo para tener un colchón de seguridad. Pero lo más fascinante es su huida hacia adelante. China sabe que no puede ganar la guerra del petróleo a largo plazo, así que han decidido cambiar el tablero de juego. Se han lanzado a una carrera frenética por las energías renovables. Hoy, instalan más paneles solares que todo el resto del mundo combinado. Lideran la fabricación de baterías y coches eléctricos. No lo hacen solo por el planeta, aunque ayudes. Lo hacen por pura supervivencia. Quieren que su energía dependa del sol que brilla sobre su cabeza y no de un barco que tiene que cruzar océanos controlados por otras potencias. El renacimiento atómico, la gran apuesta. Pero si hay un símbolo de que China quiere cortar sus cadenas con el petróleo, es el humo blanco, puro vapor de agua, que sale de sus nuevas centrales nucleares. Mientras buena parte de Occidente dudaba o cerraba plantas, Pekín ha pisado el acelerador a fondo. En este 2026, China ya no solo construye reactores, está redefiniendo la industria. Con casi 60 reactores operativos y una treintena más en construcción, están a punto de superar a Estados Unidos como los líderes mundiales del sector. Su estrategia es total. Desde los colosales reactores de tercera generación Hualong-1, fabricados íntegramente con tecnología propia, hasta los innovadores Linglong-1, los primeros reactores modulares pequeños del mundo que han empezado a operar comercialmente este año. Para China, la energía nuclear no es solo una alternativa limpia, es su seguro de vida. Es la fuente que les permite alimentar sus centros de datos y sus megaciudades las 24 horas del día, sin depender de si sopla el viento o de si un barco logra cruzar un estrecho en guerra. Cada nuevo núcleo que se enciende en suelo chino es un barril menos de petróleo que necesitan mendigar al resto del mundo.
El problema es que si China falla en esta transición, o si el costo del petróleo la asfixia antes de tiempo, las ondas de choque nos golpearán a todos. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Si la fábrica del mundo se detiene o encarece sus productos por culpa de la energía, la inflación llegará a nuestras casas en cuestión de semanas. La captura de Maduro en Venezuela y la reciente guerra de Irán son el mayor golpe que Donald Trump le ha dado a China. El gigante asiático se ha quedado sin su combustible barato, el que le ha ayudado a crecer en los últimos años como ningún otro país lo ha hecho en la historia. Como hemos visto, China está invirtiendo mucho para diversificar sus fuentes de energía, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Al final del día, estamos viendo una partida de ajedrez geopolítica donde el petróleo es la pieza reina. China está intentando dejar de ser un rehén del crudo antes de que el precio de la gasolina quiebre su sueño de ser la primera potencia mundial. Es una carrera contra el reloj y contra la escasez. Lo que pase en las gasolineras de Shanghái hoy decidirá el precio de la vida en Madrid, México o Nueva York mañana. Ahora la pregunta es para ti, ¿cómo crees que afectará esto a la economía global? ¿Crees que acabamos de ver el fin del crecimiento sin barreras de China? Te leo en los comentarios y recuerda darle like y compartir el video con algún amigo que le guste la economía tanto como a ti. ¡Hasta la próxima!